comenzar nuestra primera ponencia hablando de una ISO, de la ISO 38500. Tenemos con nosotros a Carlos Huiz. Carlos Huiz es doctor en informática por la UIB y posgraduado por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado durante gran parte de su vida en el ámbito académico, colaborando con universidades de gran prestigio como la Universidad de Viena, la Universidad Nacional de Asunción, Universidad de Stanford, la Oberta de Cataluña y la Universidad de las Islas Baleares. Su experiencia, más de 30 años, le ha hecho participar en más de 250 conferencias internacionales y ser coautor de más de 150 artículos. Es miembro de la Academic Advocate ISACA, European Alliance for Innovation de ITSM España y además participa en la Junta Directiva de Turistec y de las Islas Baleares. Ahora, actualmente, ocupa el cargo de vicerrector de Tecnologías de la Información en la Universidad de las Islas Baleares y profesor titular de la misma. Te damos la bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, lo primero agradecer la invitación, la amable invitación por parte de la organización para que me aguanten durante 40 minutos. Sé que es pronto, sé que va a ser un poco duro, pero vamos a hacer que la ISO no sea tan aburrida como parece. Bien, me salto yo mismo, no tiene mucho interés, y vamos a lo duro. Gobernar las tecnologías de la información. ¡Wow! Eso es mucho más complejo que gobernar otros activos más tradicionales en la empresa. ¿Por qué? Pues por algo tan evidente como las presiones que recibimos de las unidades de negocio que solicitan nuevas soluciones constantemente, por la baja percepción de los servicios de tecnologías de la información, la indefinición del valor de las tecnologías de la información, los roles no definidos a veces en algunas empresas entre qué hace el CIO, qué hace el CTO, qué hace el director o directora, qué hace el vicerrector, bueno, etcétera. No es que les voy a contar que no sepan, ¿no? Bien, ¿qué podemos hacer ante estos problemas de gobernanza o de gobierno de las tecnologías de la información? Bueno, podemos hacer como Manolito, Felipe en Mafalda y no meternos en ningún lío. Y como dice ahí, pues jugar al gobierno, que consiste en no hacer absolutamente nada. Pero si no hacemos nada, ya vimos en las presentaciones de ayer cómo acabamos los que nos dedicamos a esto, ¿no? En la empresa que tiene más empleados. Entonces, ¿qué hace otra gente? Bueno, hay organizaciones que tienen éxito y que tienen éxito en las tecnologías y en los beneficios de la explotación de las tecnologías de la información. ¿Y cómo obtienen ese beneficio? Pues algo tan evidente como alinear la estrategia de las tecnologías de la información con la estrategia de negocio. De hecho, a mí esto no me gusta, yo diría que solo hay una estrategia. Escalonan esa estrategia a través de todos los niveles de la organización. Todo el mundo entiende a dónde vamos con las tecnologías de la información. Proveen de estructuras, de personas en la organización que facilitan la implementación de esa estrategia. Hablaremos de este problema porque surge muchas veces. Crean relaciones constructivas y comunicaciones efectivas. Yo no me puedo dejar de hablar con los otros directivos de la empresa. Y los de tecnologías de la información tenemos una fama rarita dentro de la empresa. Insistir, y de eso va esta presentación, que espero que les sirva de algo, en la adopción y la implementación, la puesta en práctica de un marco de gobierno. Y voy a intentar justificar por qué. Porque inicialmente las tecnologías de la información no solo sostienen, sino que extienden las estrategias empresariales. Por tanto, es un activo importantísimo que les voy a contar dentro de su organización. ¿Y qué pasa cuando no gobernamos las tecnologías de la información? Pues como dice una famosa consultora, cuando la comunicación entre el board, los que dirigen la empresa y el staff técnico, el staff de tecnologías de la información de esa organización, esa comunicación no es efectiva. ¿Cómo se ven a las tecnologías de la información? Pues que son lentas, caras y no del todo competentes. Si yo fuera del staff técnico, que ya lo fui hace mucho tiempo, esto me dolería. Después de la formación, el entrenamiento, el alto grado de especialización, lo complejo que es esto de las tecnologías de la información, la fuerte dependencia que tiene la empresa sobre las tecnologías de la información, que me llamen lento, caro e incompetente,
no me parecería una gran frase. Y no lo digo yo. Entonces, esa comunicación debe mejorar y gran parte de los objetivos del gobierno de las TIC es mejorar. Bueno, a modo de analogía, y para que no sea tan aburrido esto de hablar de un ISO, vamos a meter en el carrito los ingredientes que necesitaríamos en un mundo ideal para gobernar las tecnologías de la información. Me dejaré algunos, no pondré otros, lo exageraré en algún momento, pero me van a perdonar porque es muy temprano. ¿Qué debería tener un marco de tecnologías, un marco de gobierno de tecnologías de la información? Según Welly Ross del Massachusetts Institute of Technology, en la escuela Sloan que se dedica a este tipo de cosas, tiene que tener al menos 3 componentes. Tiene que proveer de comunicación entre los niveles de la organización. Comunicar, comunicar, comunicar. Tiene que proveer de alineamiento entre estrategia y objetivos a través de los servicios y los proyectos, que son 2 herramientas fantásticas para demostrar valor. Y por último, tiene que haber alguien que gobierne. Tiene que haber estructuras de gobierno eficaces, no eficientes. Todos o muchos de los que estamos aquí somos ingenieros y nos gusta ser eficientes y al resto del negocio le gusta ser eficaz. Entonces, las estructuras de gobierno también lo tienen que ser, con roles muy claros, muy definidos, con competencias clarificadas y sabiendo quiénes son nuestros stakeholders. A veces se nos olvida. Bien, pues metamos en el carrito las 3 cosas: estructuras, alineamiento y comunicación. El carrito todavía está bastante vacío. Bien, no se ve muy bien el gráfico, pero lo intentaré explicar. ¿Qué es lo que hacen los que gobiernan nuestra corporación, nuestra empresa? Pues hacen muchas cosas, pero sobre todo hacen una: cambiar el comportamiento hacia un comportamiento de la empresa deseable. ¿En dónde? En los activos empresariales. Evidentemente también hay estrategia, solo faltaría, pero también hay mucho de comportamiento deseable. ¿En qué activos? Pues en los de siempre. Activos humanos, financieros, físicos, propiedad intelectual, patentes, etc. Relaciones comerciales, marketing y publicidad y, ¿por qué no?, las tecnologías de la información y la comunicación. Eso también hay que gobernarlo. En una encuesta conducida por el MIT a 256 empresas ya hace algún tiempo de 23 países con alta dependencia y con éxito en las tecnologías de la información y las comunicaciones, se le preguntó a los CEOs sobre la efectividad de ciertas actividades y estrategias para gobernar las tecnologías de la información en los 3 mecanismos que les he dicho anteriormente: estructuras de toma de decisiones, procesos de alineamiento y comunicación. Y que valorasen del 1 al 5, 1 muy poco eficiente o efectiva y 5 muy efectiva. Bueno, pues qué sorpresa, con un 3,9 sobre 5, lo más efectivo es tener managers de relación entre negocio y tecnologías de la información. Es decir, yo te conozco, hay una cara, hay alguien. ¡Qué bien! No hay 2 mundos, hay gestores de la relación y toman decisiones. En procesos de alineamiento con un 3,4 sobre 5, seguir los proyectos de ti y los recursos que consumen, pero un seguimiento explícito. No estoy hablando de project management, estamos hablando de gobernanza, eso es otra cosa, ¿vale? Volveremos sobre este tema. Y por último, lo más valorado en las aproximaciones de comunicación con un 3,6, que haya una oficina del CIO o una oficina del gobierno de las TIC. Otra vez otra cara o unas caras. Alguien no solo a quien quejarse, sino que gobierne esto o que ayude a gobernar esto dentro del board. Pues en el carrito empezamos a meter otras cosas, como una oficina del CIO, el seguimiento explícito de los proyectos, la gestión de las relaciones entre el negocio y las TIC. ¿Pero a qué se dedica mi negocio? Una de las críticas que nos suelen hacer a los que provenimos de las tecnologías de la información es que no sabemos a qué se dedica nuestra empresa. Sí que lo sabemos, pero no lo demostramos. No demostramos el valor. Bueno, ¿qué disciplinas de valor fomenta mi empresa? La eficiencia operacional, la innovación en el producto, la intimidad con el cliente. Posiblemente el negocio de cada uno de ustedes esté por ahí en medio y en algunos segmentos está más cerca de una esquina que de otra. Yo creo que sé la de mi universidad,
pero no estoy muy seguro de que mis compañeros directivos lo tengan claro. Entonces, todos tenemos que trabajar en esto. ¿Y cómo las tecnologías de la información demuestran valor? ¿Cómo se pasa de un servicio y de unos proyectos a que nos valoren? Porque lo que costamos lo saben todos. Lo que no saben es lo que valemos. Bien, pues no queda otro remedio que subir por esta escalera. Esta escalera es difícil de subir y muy baja y muy fácil de bajar. Primero lo que tenemos que tener es calidad interna, es decir, que los sistemas funcionan simplemente, eficazmente. Después, en el segundo escalón, nuestra gente, los técnicos, aquellos que se están formando con grandes capacidades, deben estar motivados y proveer nuevos niveles de productividad. Ya vimos en una presentación de ayer muy interesante sobre la formación inteligente, ¿vale? Entonces nuestra gente nos produce que esos sistemas que funcionan, porque para eso los hemos comprado, los hemos adquirido, los hemos instalado, produzcan valor. Una vez tenemos a nuestra gente satisfecha, lo siguiente es producir mayores tiempos de respuesta, solucionar las cosas en un solo toque, es decir, proveer satisfacción a las unidades de negocio. ¿Nos paramos ahí? No, ahora ya entramos en el terreno de la gobernanza. Hay que producir un comportamiento correcto, es decir, que la gente de ti esté involucrada antes en los movimientos que hace el resto del negocio. Es decir, provocar que haya equipos conjuntos, que no haya los de las TIC por un lado y los que no son de ti por el otro, que es lo que suele ocurrir y lo que suele generar bastante incomunicación. Y una vez estamos produciendo el comportamiento correcto, por fin podemos generar números acerca del valor de las tecnologías de la información, entregando proyectos a tiempo, dentro del presupuesto, con servicios valorados, produciendo nuevo negocio a partir del negocio que ya estamos gobernando. ¿Dónde está el valor? Bueno, el valor está en muchos sitios y entonces hay que buscarlo. Las fuentes de valor pueden aparecer en muchas partes, evidentemente en las disciplinas de valor, que ya hemos mencionado anteriormente, pero también en el valor de las tecnologías de la información, en el retorno de la inversión, en los balance scorecards de alineamiento negocio-tecnología, en los proyectos, cuánto hemos ganado gracias a esos proyectos, en los business cases que asumen esos proyectos. Ayer hubo una presentación preciosa que decía, si no hay business case, no hay proyecto. Me hago una camiseta sobre eso. Mi cartera de proyectos sigue llena de cosas que no sé el business case. Dioses. Bien, ¿dónde existe el valor? Pues también existe el valor en el desarrollo de capacidades, como puede ser el llegar a tiempo al mercado, desarrollar nuevos servicios, mejorarlos, etcétera, etcétera. O sea, que fuentes del valor hay y hay que buscarlas. En el carrito de los ingredientes de un marco de gobierno tenemos que considerar las fuentes del valor, la cadena de valor, cómo se sube por ella y cómo se puede caer despeñado por ella, y la disciplina de valor a la que se dedica mi empresa. Siento poner tantas encuestas, pero es que es algo que me apasiona. En otra encuesta de Gartner sobre las estrategias del CIO y su efectividad, se le pidió a los CIOs de una serie de empresas que enumeraran por orden de prioridad del 1 al 14 cuáles de esas estrategias son más efectivas para gobernarlas ti y cuáles menos. Y Gartner clasificó a los CIOs entre leaders, challengers, close followers y late followers. Voy a hacerles un breve resumen porque creo que es muy ilustrativo de dónde uno se puede encontrar y después al final les diré dónde creo que estamos nosotros. Bueno, los líderes dicen que lo más importante es desarrollar proyectos que habiliten al negocio a crecer. Me parece hasta evidente, pero eso es el número 1. Con el número 2, enlazar negocio y estrategias de ti y planes. Con el número 3, reducir los costes. Y con el número 4, atraer, retener y desarrollar al personal de ti.
Y en el 11, mejorar el gobierno de las TIC. Saltemos 3 columnas más hacia la derecha y leamos las prioridades de los late followers. Desarrollar proyectos que habiliten el crecimiento del negocio, número 9. Enlazar negocio y estrategias y planes de TI, 6. Reducir costes, como siempre, está muy alto y últimamente hasta está de moda, ¿no? 2. Atraer, desarrollar y retener al personal, 11 de 14. Y con el número 1, el gobierno de las TIC. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hago mal si estoy gobernando las TIC? No, que esto es un proceso. Que empezamos todos siendo late followers y esperamos ser líderes algún día. Esperamos no tener que preocuparnos del gobierno de las TIC porque ya es una actividad normal, porque ya es el día a día, como las operaciones y como la gestión. Bueno, por tanto, no se va directamente a ser un líder del gobierno de las TI hasta que no te despreocupas o es tu prioridad número 11 de 14. Mientras no sea así, posiblemente será la primera. Decíamos que la primera prioridad para los que son líderes es habilitar proyectos que hagan crecer el negocio, es decir, gestionar la cartera de proyectos. ¿Cómo se gestiona una cartera de proyectos? Yo no les voy a dar lecciones, solo faltaría, pero vamos a hablar de esto al menos 3 transparencias, porque es la herramienta, es el grifo que abres y cierras para gobernar las TI al principio cuando estás en late follower, al final del pelotón. La cartera de proyectos se tiene que manejar o gestionar estratégicamente, totalmente o en su totalidad, y evaluando criterios consistentes, que no quiere decir justos. Consistentes con la estrategia. Y la estrategia es injusta. Es injusta porque es parcial. Y es parcial porque es lo que los directivos quieren hacer en ese momento. Por tanto, el café para todos no funciona. El repartir la cartera de proyectos equilibradamente para que todo el mundo esté contento solo no funciona. Los proyectos no son todos iguales, ya lo saben ustedes. Hay proyectos transaccionales que buscan la integración, hay proyectos de infraestructura que buscan mejorar el rendimiento y reducir los costes, hay proyectos informacionales que mejoran la intimidad con el cliente, mejor información, los procesos, etcétera, y proyectos estratégicos que están muy ligados al valor, que mejoran nuestras ventas, nos producen ventaja competitiva, nos posicionan en un mercado, nos diferencian en servicios innovadores. La cartera tiene que tener un poquito de todo, pero sobre todo esa esquina. Porque ¿qué quieren ver los directivos al final de la cartera de proyectos? Quieren ver si los hitos se cumplen en la fase, si los requerimientos de los usuarios. Eso es gestión. Eso está muy bien. Es para la gente experta en project management. Lo único que quiere ver la gente del board es algo así. Los objetivos estratégicos a la derecha, a la izquierda y a la derecha. ¿Cuántos proyectos en personas mes, en personas día? ¿Cuánto esfuerzo le estamos dedicando a la implementación de mi estrategia? Y ya está. Por tanto, gobernar parece más sencillo de lo que parecía. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Hemos dicho que entre las prioridades está realizar proyectos, pero también está generar confianza a través de una infraestructura, el desarrollo de nuestro personal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que pasar de la consistencia de tecnologías de la información a la dependabilidad, es decir, de que el negocio depende de nosotros, a la predictabilidad, es decir, nuestros sistemas funcionan y puedo predecir qué quiero hacer con ellos en el futuro, porque si no funcionan o no estoy seguro de ellos, ¿qué voy a hacer sobre eso? ¿Qué estrategia puedo predecir? Ninguna. Para acabar, en confianza. Ayer hubo varias presentaciones que repitieron esto una y otra vez. Confianza, confianza, confianza. Los directivos esperan confianza. Pasamos de algo racional y lógico, muy ingenieril, a algo tan de marketing, tan de publicidad,
tan de ventas como lo emocional, lo sentimental, lo intangible. La marca de tecnologías de la información, la reputación de la marca. Dentro de la empresa no hay varias empresas, pero tecnologías de la información tiene que tener reputación y la reputación se basa en la confianza. Por tanto, dentro del carrito tendremos que incorporar la estrategia del CIO o las estrategias del CIO, el PMO y el branding de la propia marca de tecnologías de la información dentro de la casa. Me viene al pelo que este congreso al que amablemente me han invitado se llame Visión, porque para realizar la visión conjunta de negocio y tecnologías de la información implementando los objetivos empresariales, se llega a través de un proceso de maduración. Cuando este tipo de charlas la doy delante de gestores de las tecnologías de la información, hay un porcentaje de ellos y ellas que se molestan conmigo porque no entienden lo que voy a decir ahora. Es un proceso de maduración, por tanto, muchas de las organizaciones son inmaduras, no han crecido, no pasa nada. Con las tecnologías de la información, ¿qué llevamos? ¿Un poco más de medio siglo? No es arquitectura, no es medicina, ya llegaremos. Pero somos inmaduros y somos inmaduros en el gobierno de las TIC. Y para llegar a esa madurez hay que sufrir este proceso, desde tener una estabilización de los activos a optimizarlos tanto en recursos, en servicios, en proyectos, en financiero. Y cuando por fin están optimizados, puedes plantearte gobernar. Evidentemente es un proceso paralelo en proceso y tecnología, pero no puedes dejar de gobernar porque todavía no eres estable. Pero sin una cierta estabilidad es imposible plantearse el gobierno de las tecnologías de la información porque no hay confianza. Hemos hablado de que hay que cambiar el comportamiento, pero también hay que realizar una estrategia. Y la estrategia tiene muchas barreras. Decía este estudio que solo el 10% de las organizaciones ejecutan su estrategia. ¡Guau! ¿Y cuáles son las barreras de la ejecución de la estrategia? Bueno, primero la visión. Si nuestra workforce no entiende la estrategia, ¿cómo la vamos a implementar? Por tanto, hay que comunicar, comunicar, comunicar. Otra barrera es la barrera de la gente. Si nuestros gestores no están incentivados para implementar esa estrategia, no la van a implementar. La barrera del management, o yo diría de la gobernanza o de los directivos. Los directivos nos pasamos, según esto, el 85% de los equipos ejecutivos se pasan menos de 1 hora al mes discutiendo sobre estrategia. Ahora me van a perdonar la expresión. ¿Y qué leches hacemos el resto del tiempo? Pues yo se lo digo porque esto es lo que sufro yo. Hablamos de operaciones y de gestión. ¿Qué es lo que hace el resto de la organización? Poniendo una analogía, me paso el día firmando cheques, aunque sea el director financiero, que creo que no implementa ninguna estrategia. Bueno, sí, la de pagos, si es que eso es una estrategia. Bien, entonces, hay barreras para la estrategia y una barrera evidente que es la de recursos. Si el dinerito no va ligado a la estrategia, el dinerito va ligado a otra cosa. ¿Dónde está mi dinero? Es la pregunta de muchos directivos. Y miran y dicen, en tecnologías de la información, que me cuestan mucho. Me cuestan. Gobernar las TIC es para hablar de inversión. Muy bien. Entonces, ¿qué metemos en el carrito? Bueno, pues metemos estrategia corporativa y visión. Bueno, dije que iba a hablar de la ISO 38500 y todavía no he dicho ni una palabra. Entonces vamos a dedicarle un minutito. La gente preocupada por esto de las gobernanzas de las tecnologías de la información, allá por el 2008, crea este maravilloso instrumento que es un estándar de 15 páginas
que tan solo dice, y me van a perdonar los expertos en ISO 38500, lo que voy a decir en unos segundos, que sobre el tejado del gobierno corporativo llueven necesidades de los negocios y presiones por parte de los mismos. Y gobernar solo consiste en monitorizar, evaluar y dirigir. ¿El qué? Dirigir planes y políticas para que se implementen proyectos que hagan crecer el negocio, que finalmente se acaban convirtiendo en operaciones y servicios que hay que monitorizar su rendimiento y conformidad. Y de esos procesos de negocio, junto con el staff técnico, vendrán propuestas que también que deben ser evaluadas y que también deben conducir esa dirección. Y este proceso se repite infinitamente una y otra vez. Acabo de cargarme el ISO, me he saltado los 6 principios, lo sé, los fanáticos del ISO me matarán al acabar, pero es que no hay mucho más. Sí hay mucho más. Lo que pasa es que cada empresa puede implementarlo como quiera. Hay cosas como los principios, la arquitectura, la infraestructura, la necesidad de aplicaciones y la inversión y priorización de las tecnologías de la información, que son, según Well y Ross, las 5 decisiones básicas que deberían tomar los equipos directivos que se encarguen del gobierno de las tecnologías de la información. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno de las tecnologías de la información tiene que llevar a más gente dentro. Es decir, que en el carrito, aparte de los estándares de gobierno, a mí me gusta el ISO 38500, es el único estándar, digamos, no de facto ni de industria, y tenemos que incorporar los 5 tipos de decisiones, pero hay más cosas. Hay más cosas como los factores no propios de gobierno, pero que necesitan embarcar a los gestores. Y a los gestores los vamos a embarcar gracias al rendimiento y la conformidad, porque tienen que implementar prácticas de procesos que maximicen el valor de las unidades de negocio, porque deben evaluar los riesgos y los beneficios de conducir según qué proyectos y servicios. Los gestores deben encargarse de que los proyectos acaben a tiempo y dentro del presupuesto y que lleguen a tiempo al mercado y que el personal técnico esté formado y motivado. Por tanto, eso también indirectamente debe salir en el marco de gobierno porque si no, no engancharemos a los gestores. Y también tenemos que enganchar, convencer a la línea de operación. La línea de operación que se encarga de la infraestructura y de la arquitectura, que soporta nuestras aplicaciones de negocio y sus procesos, a las actividades propias de tecnología, que son los servicios planificados, el consulting, el planning, el catálogo de servicios, cosas que caen fuera del gobierno de las tecnologías de la información, pero que debemos considerar porque si no, no generaremos una visión completa por parte del equipo directivo y del staff técnico y que se comuniquen entre ellos. Por tanto, en el carrito también tendremos que incorporar personal de TI y operación, de algún modo, rendimiento y conformidad. ¡Guau! ¿Cómo pesa este carrito? ¿Y qué hemos hecho en la Universidad de las Islas Baleares? Humildemente hemos adaptado el ISO 38500 a nuestras necesidades. ¿Ya hemos terminado? No. ¿Cuánto llevamos? Aproximadamente 2 años. Y todavía somos late followers. Seguro. Porque nuestra primera prioridad es gobernar las TI todavía. Ese es mi marco de gobierno. ¿Qué tiene ese marco de gobierno que no tenga la ISO? Pues algunas cosas que le he añadido. ¿Para qué? Para alinear, comunicar y tener estructuras de gobierno adecuadas a mi organización. Si se fijan, es una estructura de 4 niveles. Los 2 niveles centrales son una fusilada, que dirían mis estudiantes, de la ISO 38500 y por encima le hemos añadido un nivel de estrategia corporativa y por debajo un nivel de operación en línea. ¿Qué hacen los niveles? Son niveles de transformación. Y además de los niveles ISO, que son los de gobernanza y management, hay un nivel de estrategia corporativa que lo único que busca es las estructuras quieren aplicaciones que produzcan valor. Es que mis directivos, entre los cuales me debería incluir yo, solo buscamos eso. Nos importa muy poco lo que hay por debajo. ¿Y qué busca la línea de operación? La línea de operación tiene commodities,
el hardware, el software, el edificio donde vivimos, el aire acondicionado y nuestro staff, que está motivado, muy bien formado, muy bien educado. Lo que hace es transformarlo en activos. ¿Cómo se conectan los niveles de transformación? Se conectan a través de instrumentos. ¿Qué instrumentos? Los del medio son los mismos de la ISO 38500. Y le hemos añadido unos cuantos, ¿para qué? Para conectar a nuestros directivos con nuestros trabajadores de tecnologías de la información. Bien, hagamos un recorrido en este marco muy rápido. Parte superior izquierda. Nuestras estructuras de gobierno lo que nos proporcionan son principios y objetivos estratégicos. Esos principios y objetivos estratégicos deben, en la capa de gobernanza, hola, la oficina del CIO, la capa de gobernanza debe producir dirección. ¿A través de qué? De planes y políticas. Esos planes y políticas se transforman en proyectos, proyectos que pueden o no necesitar recursos materiales o financieros, etc. Y es nuestro staff que se convierte en capital humano a través de su formación, su educación, a través del valor que aporta nuestra gente, se transforma en una herramienta para que los procesos de negocio hagan propuestas que deben ser evaluadas, seguimos en el ISO 38500, y hay que tomar decisiones sobre la evaluación. ¿Quién toma esas decisiones? El staff corporativo. El staff corporativo decide la cartera de proyectos y la cartera de inversiones, según las aplicaciones que busca. Por otro lado, los activos de tecnologías de la información, se organizan en una infraestructura que puede ser virtual o física, en cloud computing o no, desde el punto de vista de gobierno, en este momento nos da igual, y se organizan en una arquitectura que soportan unas operaciones y unos servicios. Esas operaciones y servicios, catálogo incluido, producen un rendimiento y conformidad que debe monitorizar la capa de gobernanza. ¿Para qué? Para transformarla en indicadores de progreso que señalen valor, que es lo único que espera la capa directiva. Bueno, esto solo es un modelo. Queda muy bonito en clases de gobernanza, cuando imparto un máster de tecnología, de gobierno de tecnologías de la información, todo el mundo aplaude, bueno, ya sé que no lo van a hacer ahora mismo, y dicen, wow, qué bonito el modelo. ¿Y qué hace el modelo? Pues es un modelo. ¿Vale? Somos ingenieros y hacemos modelos. ¿Vale? El modelo hay que hacer algo con él, y el modelo sufre. ¿De qué sufre? De presiones, no solo de las presiones del negocio, no solo de las presiones del negocio y de sus necesidades, sufre de todo. Por ejemplo, por no extenderme, la dirección de la gobernanza, ¿de qué sufre? De las presiones del negocio. ¿Qué hay de lo mío? ¿Me vais a hacer ese proyecto? ¿Los proyectos de qué sufren? Del sponsorship de las unidades de negocio. ¿Esto es un proyecto de tecnologías de la información? No, es un proyecto de contabilidad. Es un proyecto de facturación. Es un proyecto de marketing, que tiene tecnologías de la información porque es la tecnología del siglo XX, el XXI y alguno más. Pero que si estuviésemos en la época romana, pues sería otro tipo de tecnología. Pero es un proyecto de negocio. ¿De qué sufren las commodities? Del desarrollo tecnológico, de la logística. ¿Qué puede transformar un éxito o un fracaso cualquier proyecto? El training del personal técnico. ¿De qué pueden sufrir las operaciones? Del desarrollo de los servicios, que se desarrollen mejor o peor, que se ajusten o no a los SLAs, que sea explícito o implícito el catálogo de servicios, etcétera, etcétera. ¿De qué depende el valor? Depende del cambio cultural, de que mi organización esté acostumbrada a medirse en valor, de que mi organización sepa en qué disciplina de valor se mueve, que os juro que a veces no lo sabemos. Por tanto, es un modelo que hay que implementar, pero es un modelo que sufre de unos factores de éxito y fracaso continuo, y que hay que saberlo, que las canas me han salido en parte por esto. Entonces, como no solo se trata de predicar, sino de dar un poco de trigo, les sugiero que vayan a la página web de mi organización, vayan al modelo de gobierno y gestión, vean el modelo que está todavía sin desarrollar del todo, y cliquen aquello que sea clicable,
para que vean que humildemente hemos hecho muy poquito y somos late followers. Y lo sabemos que somos late followers. Late followers, de esos que cuando van en el pelotón dicen ojalá llegue, ¿vale? No pasa nada, pero más vale saber que estás corriendo. Y por ejemplo, si vienen aquí, pueden ver pues, los principios en los que se basan los objetivos estratégicos de las tecnologías de la información, que es un documento PDF que comunicamos a toda la organización. Si venimos aquí, vemos los objetivos estratégicos de mi rectora. Es su plan, es lo que prometió en la campaña electoral. Somos una organización que elige a sus directivos. Pues ahí está su campaña electoral diciendo lo que va a hacer con las tecnologías de la información. Es su estrategia. Si tuviésemos un plan estratégico hecho por una maravillosa consultora, también estaría ahí. Los planes y política. Pues aquí están mis objetivos del año pasado. Y tenemos objetivos estratégicos, los objetivos tácticos y las situaciones y despliegue operativo para que las unidades de negocio entiendan que no solo es una idea loca, y aquí dice, pues por ejemplo, entre otras cosas, cambiar la cultura organizativa a través de la aproximación de la gobernanza y la gestión de las TIC, que es, por ejemplo, un objetivo. ¿Vale? Y como somos muy básicos, a ver si llego, si el pulso me lo permite, porque esto de hacerse mayor, entre otras cosas. Y aquí, como somos muy básicos, comunicamos el despliegue de objetivos con 3 colores. Rojo, vamos muy mal. Amarillo, estamos trabajando en ello. Y verde, vamos bien. Porque todavía no sabemos cuantificar el valor que aporta la consecución de los objetivos, pero aprenderemos. No quiero enrollarme, pero por ejemplo vamos a esto. Las propuestas. Las propuestas de proyecto las hemos implementado a la intranet. Ninguna unidad de negocio puede pedir un proyecto si no va a una aplicación de la intranet y sufre, entre comillas, de este proceso que es muy sencillo. Solicítamelo. Hazme un formulario estándar convenciéndome de que tu proyecto es magnífico. ¿Qué valor aporta? ¿Qué costes? ¿Qué beneficio esperado? ¿A qué unidades afecta? ¿Cuáles son los stakeholders? ¿Qué población se beneficiará del proyecto? Después hay una validación técnica. Las unidades de negocio hablan con el staff técnico, por fin, y empiezan a intentar que ese formulario acabe siendo una cosa inteligible por los dos lados. Lo negocian. Y finalmente hay un visto bueno por parte de la unidad de negocio de que eso que pide es lo que quiere. Alguien busca un patrocinador. No hay proyecto sin patrocinador. No hay proyecto que no lleve de la mano un directivo. No hay directivo que no lleve en la mano un montón de proyectos. No hay proyecto que no aparezca en la mesa de dirección que no tenga papá o mamá. Somos muy básicos, lo había dicho antes. Una vez tiene a un directivo como patrocinador, pues se valora. ¿Y quién lo valora? Lo valora la gente técnica para saber cuántos recursos consumirá, cuántas horas hombre, etcétera, etcétera, pero no lo decide. El vicerrector de Tecnologías de la Información y su oficina hace una propuesta de rojo, amarillo, verde, no se hará, ya veremos, va a ser que sí. Y el comité de dirección, la rectora y todos los vicerrectores nos reunimos un día, no, varios días, cogemos la cartera de proyectos y rojo, amarillo, verde. Por tanto, la gestión no toma decisiones acerca de qué proyectos se hacen y qué proyectos no se hacen. Es la dirección y su implementación sobre los objetivos estratégicos la que dirige. Y nos equivocamos. Claro, para eso nos paga. No me quiero enrollar más. Disfruten navegando por aquí en nuestra inmadurez. Y vamos a seguir con la presentación. Ya no sé dónde estaba. Aquí. Ya acabo. Entonces, en el carrito que hemos metido un montón de cosas.
¿Qué debería haber en el carrito? Todo esto, bueno, pongan las cantidades que necesiten en su organización. Cojan el ISO 38500 e intenten adaptarlo a sus necesidades y pongan una pizquita de todos estos ingredientes que he comprado. Unos pondrán mucho acento en unas cosas y otros en otras. No es lo mismo una empresa pública que una empresa privada. Unos tienen más claro el valor que otros, unos tienen más clara la estrategia que otros. Decidan lo que quieren hacer, pero implementen algo que gobierne las TIC. El 38500 basta. En el 2008, en la versión del 2008, en la que acaba de ser publicada en el BOE como estándar UNE, todavía no me basta. Cuando salga el 38501, el 38502, etcétera, quizás me baste lo que venga para implementarlo. Adáptense a medida que vayan saliendo un estándar, no se queden fuera del estándar. Pero sobre todo, y con esto concluyo, si van a gobernar las TIC, que tendrán que hacerlo algunos de ustedes, no se olviden de lo que son las TIC. Las tecnologías de la información no son solo soporte, son enlace, son competencia, son valor, no solo valor añadido, no me gusta demasiado ya mi transparencia, son valor, son innovación, son productividad y sobre todo, y esto lo he oído varias veces ayer, son transformación, transformación de toda la organización. Tareas, personas, estructura y tecnología están íntimamente relacionados y un cambio en una de ellas produce un cambio en las otras tres. Por tanto, las tecnologías de la información cambian las tareas de las personas, cambian a las personas y cambian la estructura de gobierno, de gestión y de operación. Por tanto, es mucho más que un activo junto al humano, al financiero. Es mucho más que eso, las tecnologías de la información. Bueno, no sé si les he convencido. Ahí tienen la bibliografía en la que me he apoyado para hacer las transparencias, algunas publicaciones propias y de compañeros sobre lo que les he hablado y muchas gracias por invitarme.